Hola, 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 hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Salud Medical. El día de hoy continuamos con los videos de anatomía. En este caso estamos desglosando los músculos o estamos desglosando miología de miembro superior. Luego iremos con miología de miembro inferior. El día de hoy veremos músculos del brazo. Ya vimos músculos del hombro, que fue el video anterior. Lo pueden buscar en el canal. Y bueno, antes de comenzar los invito a que le den like a este video para ayudar a que este video llegue a muchas personas en la plataforma y les sea de utilidad sobre todo para aquellas personas que están iniciando en el estudio de la medicina y sobre todo en la materia de anatomía, que es una materia básica y esencial para entender lo que es la medicina. Y recuerden que siempre esto deben de repasarlo con el libro. Estos son solo videos, resúmenes y que les sirven a ustedes como guía. Así que, sin más que agregar, comencemos. Bueno, los músculos del brazo son exactamente 4 músculos. Es bastante sencillo estudiar músculos del brazo. Yo diría que es la región más sencilla en relación a músculos que existe en miembro superior. Fíjense, los músculos del brazo se dividen en dos grupos, un grupo anterior y un grupo posterior. En el grupo posterior tenemos un solo músculo que es el llamado tríceps braquial. Cuando un músculo se considera o se denomina, bíceps o tríceps o cuádriceps, esto se denomina así en base a la cantidad de orígenes que tiene. Por ejemplo, el bíceps es un músculo que tiene dos orígenes o dos cabezas. El tríceps es un músculo que tiene 3 orígenes, por eso la palabra tri, ¿ok? Y el cuádriceps ya vendría siendo un músculo que tiene 4 orígenes, ¿ok? Entonces, en el grupo posterior tenemos un solo músculo que es el tríceps braquial. Braquial, pongan el apellido porque en el miembro inferior también hay un músculo tríceps. Y el grupo anterior se divide en dos planos. Un plano profundo, acuérdense que el plano profundo es el que está más cercano al hueso, que está constituido por el músculo braquial anterior y el coracobraquial. Y un plano superficial donde encontramos al bíceps braquial. Igual pongan el apellido porque en el miembro inferior hay otro músculo llamado bíceps. Así que vamos a ver cada uno de estos músculos y luego los vamos a llevar al atlas. Bueno, vamos a ver primero el grupo anterior, plano profundo. En este plano profundo tenemos, como ya lo mencioné anteriormente, dos músculos. El primero es el braquial anterior, que es el músculo que están viendo en la imagen. Ese es un miembro superior derecho, un número derecho. Y ahí estamos viendo el braquial anterior derecho. El braquial anterior tiene un origen principalmente en la cara anterointerna del húmero o interna. Recuerden que para estudiar músculos es importante repasar osteología. Así que si no lo han hecho, bueno, los invito a hacerlo. Hay videos dedicados a la osteología de miembro superior y miembro inferior en nuestro canal, lo pueden buscar. Y bueno, entonces el braquial anterior se origina en la cara anterointerna del húmero y se inserta en la apófisis coronoide del cúbito. Y cuando ese músculo se contrae, realiza la flexión del codo. Cuando yo me refiero a la flexión del codo, me refiero a la flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿ok? Cuando eso realmente se denomina flexión del codo, ¿ok? Cuando el músculo se contrae, utiliza como punto fijo el húmero y tracciona el antebrazo hacia arriba, ¿ok? O lo aproxima hacia el brazo. Muy bien. Y el otro músculo vendría siendo el coracobraquial, perdón. El coracobraquial tiene su origen en la apófisis coracoide de la escápula. Por eso el nombre de coracobraquial. Coraco, porque se origina en la apófisis coracoide, y braquial, porque se va a insertar en la cara interna de la diáfisis del húmero. En cuanto a su acción, realiza la flexión y principalmente la aducción del brazo o del hombro, facilitando así los movimientos de la articulación del hombro. ¿Okay? Esto es un músculo que se puede describir muchas veces en hombro porque su funcionamiento o su función se realiza principalmente en las articulaciones del hombro. ¿Okay? Sin embargo, hay literaturas que lo colocan como músculo perteneciente al brazo. Y aquí lo estudiamos como músculo perteneciente al brazo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver estos dos músculos un momentico en el atlas. Fíjense, estamos de vuelta en el atlas, ¿verdad?
Bueno, de vuelta no, estamos en el atlas. Vamos a ver entonces los dos músculos del plano profundo. Esto es un miembro superior derecho, estamos viendo el brazo, ¿verdad? Su cara anterior. Y para ver esos dos músculos del plano profundo hay que sacar a este músculo que es el bíceps, que pertenece al plano superficial. Vamos a sacar un momentico el deltoides. Y fíjense, primero el coracoraquial, que si lo sacamos, fíjense que se origina en la apófisis coracoide de la escápula, aquí arribita, y luego se va a insertar en la cara interna del húmero, ¿ok? Y su función es principalmente la aducción del brazo. Y el otro es el braquial anterior, que se origina, vamos a sacarlo también, se origina en la cara anterointerna, perdón, anteriormente creo que lo mencioné mal, se origina en la cara anteroexterna del húmero, creo que sí, lo mencioné mal anteriormente, repito, o corrijo, se origina en la cara anteroexterna del húmero y se va a insertar en la apófisis coronoide del cúbito, y su principal función es la flexión del codo, ¿ok? Y fíjense, esto es lo que yo me refiero con flexión, acercar el antebrazo al brazo, ¿ok? Y extensión, lo contrario. Entonces, el braquial anterior se encarga principalmente de la flexión, en conjunto con el próximo músculo que vamos a ver, que es el músculo del plano superficial del grupo anterior, que es el bíceps braquial. Bueno, nos quedaría el otro músculo del plano superficial del grupo anterior del brazo, que es el bíceps, que se llama así porque tiene dos orígenes o dos cabezas. La cabeza corta del bíceps se va a originar en la apófisis coracoides del escápula. Entonces recuerden que en la apófisis coracoide se originan dos músculos y se inserta otro músculo. Los dos músculos que se originan son el coracoraquial y la cabeza corta del bíceps. Y el que se inserta es el pectoral menor, que lo vimos en los músculos del hombro. Y la cabeza larga del bíceps es la que se origina del tubérculo supraglenoideo, que si recuerdan lo que vimos en osteología, el tubérculo supraglenoideo es básicamente una prominencia ósea que se ubica por encima de la cavidad glenoidea de la escápula. Ahí tenemos la cabeza corta, fíjense que se está originando de la apófisis coracoide, y la cabeza larga. Ambas cabezas se unen en un solo tendón que va a insertarse en el tubérculo bicipital del radio. Y su principal función, la principal función del bíceps es, al igual que el braquial anterior, flexionar el codo, ¿ok? Y fíjense, estamos entonces viendo nuevamente el atlas y aquí vemos el bíceps, que es el más superficial que se ubica en el brazo. Fíjense, vamos a sacar un momentico el deltoides para ver entonces las dos cabezas del bíceps, ¿ok? Fíjense, agarramos el bíceps aquí. Ya, esto está malo, ok, sacamos esto, agarramos el bíceps, lo sacamos un momentico y fíjense, ahí vamos a ver sus dos cabezas. Esta que está aquí es la cabeza corta, que se origina, como sale en el atlas, de la apófisis coracoide de la escápula, ok, y la cabeza larga, que es esta, que fíjense que se está originando por encima de la cavidad glenoidea en lo que vendría siendo el tubérculo supraglenoideo. Luego ambos tendones se unen y van a terminar insertándose acá, en el tubérculo bicipital del radio, que lo vimos también en osteología. Y la función de este músculo es la flexión del codo, como lo vimos anteriormente, como ocurría con el braquial anterior. Y nos queda por último un solo músculo, que es el músculo tríceps braquial, que se ubica en lo que vendría siendo la cara posterior del brazo, ¿verdad? Este músculo, como se llama, por su mismo nombre que se le llama tríceps, tiene tres orígenes o tres cabezas, o basto, también se les llama basto. Tiene una cabeza larga o basto largo que se origina en la tuberosidad infraglenoidea de la escápula, es decir, este se va a originar por debajo de la cavidad glenoidea, en la prominencia ósea que se ubica por debajo de la cavidad glenoidea. El bíceps, como lo vimos ahorita, su cabeza larga se origina es por encima de la cavidad glenoidea, ¿ok? El bíceps por encima de la cavidad glenoidea y el tríceps, su cabeza larga, lo hace por debajo de la cavidad glenoidea, que es esta que está marcada ahí. Luego, la cabeza lateral o basto externo se origina por encima de la línea del canal de torsión humeral. Recuerden que el húmero en su cara posterior tiene una línea que se denomina línea canal de torsión o canal del nervio radial, ¿verdad? Que por ahí va a pasar un nervio, una de las ramas terminales del plexo braquial, que es el nervio radial. Y entonces por encima de esa línea, por encima de ese canal de torsión,
se origina la cabeza lateral o vasto externo del tríceps. Y nos quedaría el vasto interno o cabeza medial de este músculo, que se va a originar por debajo de esa línea o canal de torsión, ¿ok? El vasto lateral se origina por encima del canal de torsión y el vasto medial se origina por debajo del canal de torsión, ¿ok? Es bastante fácil de entender. Y luego esos tres tendones se unen para formar un único tendón que se va a insertar en lo que vendría siendo el olecranon del cúbito. Y la principal función del tríceps, el tríceps es un antagonista. Antagonista quiere decir que hace lo contrario al músculo bíceps y al braquial anterior. Y este músculo lo que va a hacer es extender el codo, ¿ok? Se encarga de la extensión del codo. Fíjense, volvemos al atlas y estamos viendo ahora el brazo, un brazo derecho, pero visto desde posterior, ¿ok? Lo estamos viendo desde atrás. Vamos a sacar el tríceps, que es ese músculo que se marcó. Uy, no, marcó el que no era. Ahora sí, vamos a agarrar el tríceps, lo sacamos. Y ahí tenemos entonces el tríceps, que se llama así porque dijimos que tenía tres orígenes. Fíjense, aquí está la cabeza larga, que se origina en el tubérculo infraglenoideo, es decir, por debajo de la cavidad glenoidea de la escápula. Luego tenemos el vasto externo o vasto lateral o cabeza lateral, que se va a originar por encima del canal de torsión del húmero, ¿ok? Y por último, vamos a sacar un momentico vamos a sacar este momentico. ¿Por qué? Porque, bueno, no se puede sacar. Habría que sacar este tendón para ver claramente a este que está aquí más profundo, que es el vasto medio o vasto interno, que se va a originar igualito en la cara, por debajo del canal de torsión del húmero, ¿ok? Justamente por debajo. El vasto externo lo hace por arriba y el vasto interno lo hace por debajo. Y fíjense que los tres se unen para insertarse en esto que está aquí, que es el olecranon del cúbito, ¿ok? Y su principal función es la extensión del codo. Y bien, fíjense, a esto me refiero yo con extensión del codo, el movimiento contrario a lo que vendría siendo la flexión del codo, ¿ok? Fíjense, extiende, aleja el antebrazo del brazo, ¿ok? Esa función la hace principalmente el tríceps al contraerse, ¿ok? Y cuando el tríceps se contrae, el bíceps se relaja. Y viceversa, cuando el bíceps se contrae, el tríceps se relaja. Por eso que son músculos antagónicos, ¿ok? Sin embargo, a pesar de ser antagónicos, funcionan de forma sinérgica para que nosotros podamos realizar los movimientos adecuadamente. Algo que me gustaría comentarles en relación al tríceps, sobre todo a su cabeza larga, es que fíjense que el tríceps pasa entre dos músculos a nivel del hombro, principalmente su cabeza larga. Pasa por delante del músculo redondo menor y a su vez pasa por delante del músculo redondo menor y luego pasa por detrás del músculo redondo mayor, ¿ok? Repito, pasa por detrás del músculo redondo mayor, que es este que estoy marcando, y le pasa por delante al músculo redondo menor. Le hacen como una tijereta los dos músculos. ¿Esto por qué se los menciono? Porque cuando el tríceps o esa tijereta que le hacen los dos redondos al tríceps, te limita tres triángulos a nivel del hombro, o mejor dicho, dos triángulos de un cuadrilátero. Este que está aquí, entre el redondo menor, el redondo mayor y el tendón largo del tríceps, esto que está marcando aquí, se denomina triángulo triángulo homotricipital, ¿ok? Triángulo homotricipital, que por ahí pasan una serie de elementos que lo veremos cuando veamos reparos anatómicos. Luego tenemos este aquí, que es más que todo es un cuadrilátero, ¿verdad? Es un cuadrilátero, aquí se ve mejor, esto que está aquí es un cuadrilátero, que es el cuadrilátero homotricipital, ¿ok? Y por último nos queda este triangulito chiquitico que está aquí abajo, que es el triángulo húmero-tricipital, ¿ok? Entonces triángulo homotricipital, cuadrilátero homotricipital y triángulo húmero-tricipital. Por ahí pasan ciertos elementos que son importantes saberlos porque suelen preguntarse en exámenes de anatomía. Y bueno, chicos, esto ha sido todo el video del día de hoy. Espero me hayan entendido, creo que el video quedó bastante bien. Espero me hayan entendido y se les sea un poquito más fácil estudiar los músculos del brazo. Recuerden que esto es repaso, repaso, repaso y repaso, repaso. Si fue así, por favorcito, no olviden darle like al video y compartir para ayudar también al canal a seguir creciendo e incentivarnos a nosotros a seguir subiendo videos como este.
Y me pueden dejar en los comentarios si necesitan que hable sobre algún tema de anatomía en específico. Si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse y darle clic en la campanita para estar atentos al próximo contenido de anatomía que estaremos subiendo. Próximamente estaremos hablando de músculos del antebrazo y de la mano. Bien, y nos vemos en el siguiente. Adiós.